Muy buenos días a todos. Este es el resumen de la unidad didáctica relacionada con el tema probabilidad condicional. Nuestro grupo, conformado por la líder María Fernanda Mora, Universidad de los Andes, Rosemary Díaz, del Gimnasio Iragua, Andrés Montes, del Colegio La Palestina, Diana Rodríguez, del Colegio Robert F. Kennedy, y quien les habla, Camilo López, del Colegio Nueva York. Para la presentación tenemos 7 momentos: una introducción, un diseño previo. Con ese diseño previo describimos unos instrumentos de la información, por lo tanto haremos una implementación y con base en esa implementación haremos una evaluación. Después de esa evaluación haremos un diseño y una propuesta nueva y por tanto tendremos las conclusiones. Introducción. ¿Saben? La pregunta es ¿por qué probabilidad condicional? La primera instancia es porque hay un gusto por el grupo, pero queríamos ir un poco más allá y efectivamente nos preguntábamos por la relación que tienen los contenidos matemáticos con la vida diaria. Pero también queríamos una justificación desde la literatura. Eso nos lo da Batanero, quien dice que la probabilidad está relacionada con las situaciones aleatorias y que tú puedes relacionar esas situaciones aleatorias con la vida diaria. Estrada dice que efectivamente puedes trabajar la probabilidad condicional y que te ayuda a tus estudiantes a fortalecer el pensamiento aleatorio para que resuelvan situaciones de la vida diaria. En cuanto al marco nacional, tenemos el Ministerio de Educación Nacional que efectivamente fortalece el trabajo hacia la probabilidad condicional y por supuesto consideramos el marco conceptual PISA 2012. Decidimos diseñar esa propuesta de probabilidad condicional no para cualquier colegio, es para el Colegio Robert F. Kennedy, un colegio situado en la zona de Engativá y para no cualquier estudiante, estudiantes de grado 11, estudiantes que oscilan entre 14 y 19 años de edad. Cuando fuimos a realizar la lectura del PEI, nos dimos cuenta de que sí, efectivamente el PEI considera la importancia de enseñar la probabilidad condicional, sin embargo, no hay prioridad para esto. Cuando nos dimos cuenta un poco más a fondo, lo que hace el colegio es trabajar la probabilidad simple, y los estudiantes identifican que todas las situaciones aleatorias se resuelven por probabilidad simple, y confunden probabilidad simple con probabilidad condicional. Nace nuestro problema. Los estudiantes confunden probabilidad simple con probabilidad condicional. En cuanto al diseño previo, tenemos el análisis de contenido, tenemos el análisis cognitivo y tenemos el análisis de instrucción. En análisis de contenido, esta fue la primera estructura conceptual que diseñamos, en donde identificamos 3 características importantes a partir del elemento más relevante para una estructura conceptual, la historia. Identificamos que la probabilidad y la teoría de conjuntos son estos 2 conceptos que nos permiten hablar de 4 concepciones de la probabilidad, una estructural, una frecuentista, una subjetiva y una clásica. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo más concreto, que tenga 2 entradas, la teoría de conjuntos y la probabilidad condicional, y la probabilidad como tal. Hablar un poco de las concepciones y por supuesto definir que la probabilidad condicional es averiguar la probabilidad de un evento sabiendo que otro ocurre. En los sistemas de representación, consideramos todos los sistemas de representación, sin embargo queremos enfocarnos en estos, el tabular, el pictórico y el gráfico. ¿Por qué? Porque en las propuestas que hemos visto no hay mucho enfoque hacia esto. En análisis de contenido tenemos un ejemplo para entender eso. Todos conocemos el baloto. Entonces, si les pregunto a ustedes, porque todos han soñado con ganarse el baloto, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el baloto sabiendo que nunca la compran? 0. Efectivamente es nuestro primer contexto, cuando la probabilidad es 0. ¿Qué pasa si convencemos a toda la comunidad de Bogotá de comprar los distintos boletos del baloto? Efectivamente vamos a ganar, si los compramos todos. Esa probabilidad será 1. Pero si apenas compramos 2 o 3 boletos, pues esa probabilidad ya no es 1, ya no es 0, sino es una probabilidad entre 0 y 1. Ahí hablamos de probabilidad condicional. En cuanto a análisis cognitivo, consideramos las capacidades matemáticas fundamentales relacionadas por PISA 2012 y por supuesto los 3 procesos. Sin embargo, queremos enfocarnos en la comunicación, en la matematización, en la representación y en el razonamiento. ¿Por qué? Porque son las que están relacionadas con el PEI de la institución. Los 3 procesos, ¿para qué nos ayudaron? Para proponer 3 objetivos. Esos 3 objetivos los enfocamos hacia los 3 procesos de PISA. Obviamente, el objetivo puede fortalecer otro proceso. Esos son los objetivos. El primero que ha enfocado hacia reconocer esas situaciones de la probabilidad condicional. El segundo objetivo que dice, bueno, empleemos sistemas de representación para solucionar probabilidad condicional. Y el tercero que dice, interpretemos información para solucionar probabilidad condicional. Cuando hablamos de las capacidades, nuevamente, como lo han visto, siempre nos basamos desde la teoría de conjuntos y la probabilidad. En la teoría de conjuntos podemos hallar intersección de 2 o más conjuntos o hallar el complemento de un conjunto. En cuanto a la probabilidad, calculamos la probabilidad simple e identificamos espacios muestrales. Capacidades, aquí ya hay un poco de diferencia porque no está la teoría de conjuntos ni está la probabilidad. La probabilidad aparece
pero esa de la teoría de conjuntos tomamos otros dos grupos, unas que llamamos sistemas de representación. Podemos organizar los datos mediante diagrama de árbol, diagrama de Venn o tablas de contingencia. Y las capacidades operacionales, por supuesto, es cuando identificamos esas situaciones aleatorias que están relacionadas con cambio de condiciones. En cuanto a las dificultades y errores, efectivamente desde la literatura, Huertas y Longedo nos enfocan y dice, los estudiantes tienen un inconveniente en la lectura de problemas y no pueden reconocer cuándo hay probabilidad condicional y cuándo hay probabilidad simple, y es porque a veces los problemas están mal redactados. Perfecto. Y en Contreras 2011 dice, los estudiantes piensan que es conmutativa la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si hallo A de B es lo mismo que hallar B de A. Profe, pero en matemáticas la conmutatividad sirve para muchas cosas, sí, pero en probabilidad condicional no. Con eso establecimos nuestro listado, ¿vale? Y queremos resaltar el de emplear probabilidad simple en situaciones de probabilidad condicional, porque efectivamente es el que aporta hacia nuestro problema. En la caracterización del objetivo, que es del objetivo 1, que va relacionado con el proceso de formular, este es nuestro grafo. El estudiante logra parte de este objetivo si cumple, por ejemplo, ese camino que está señalado con las flechas. Queremos resaltar la flecha que está en el medio. ¿Por qué? Porque es cuando el estudiante utiliza los datos, los representa en una tabla de contingencia para calcular la probabilidad solicitada. Planteamos 4 expectativas de tipo afectivo, pero desarrollamos la siguiente, es desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria, obviamente que involucren probabilidad condicional. Este enfoque está relacionado con la actitud del estudiante, con la motivación y con su aprendizaje. Una capacidad matemática desde PISA 2012, que es razonamiento de argumentación, y por supuesto el concepto y el procedimiento, que es identificar situaciones en la vida diaria relacionadas con probabilidad condicional. Con toda esta propuesta diseñamos 6 tareas, pero no 6 tareas cualquiera. Había una situación, un día, que se celebra en el Colegio Robert F. Kennedy, que es el Día Matemáticas RFK. Es un día en donde los estudiantes celebran el Día de las Matemáticas, así que tomamos ese día para diseñar una tarea. El otro fue un juego que es relacionado con una carrera de caballos y miramos, bueno, cuál es la probabilidad de apostar a ciertas cosas. Otras tareas, que es el famoso conocido juego picas y fijas, que es adivinar el número que tiene otra persona, la tarea buses, que la voy a relacionar dentro de poco, y son estudiantes de grado 10º, entonces pues quisimos hacer una tarea que estuviera relacionada con el ejército, porque ellos por supuesto están viviendo esta situación. Y una tarea que es intereses académicos, que está relacionada con las posibles carreras que ellos van a elegir en su universidad. Sin embargo, dijimos, bueno, son 6 tareas, pero ¿cómo las relacionamos? Pues dijimos como un rompecabezas. Primero la picas y fijas, buses, intereses académicos, tarea ejército, matemáticas RFK y el que llegue primero, que es la de los caballos. Pero que las 2 primeras aporten al objetivo 1, las otras 2 al objetivo 2 y las últimas al objetivo 3. Estos relacionados con los 3 procesos del marco conceptual PISA 2012. En las tareas de aprendizaje, estas son nuestras 6 tareas que efectivamente, como pueden ver en la tabla, los chulitos indican la activación, ¿cierto?, de las capacidades matemáticas fundamentales, de los procesos y las expectativas afectivas. Nos vamos a enfocar en la tarea 2 porque es la tarea buses, que fue una tarea que tuvo algunos cambios durante el transcurso de nuestra unidad didáctica. Esta tarea efectivamente fue relacionada con una situación cotidiana, es que estudiantes de grado 11, por estar molestando, se quedaron del bus en una salida pedagógica. Eran 10 estudiantes. ¿Qué pasó? Habían 10 cupos en 3 buses distintos y les tocó irse separado. Entonces la pregunta es, bueno, teniendo en cuenta esa información, ¿cuál es la probabilidad que sí se llenara el bus de primaria sabiendo que el bus que lleva a los estudiantes de sexto no se llenó, ya que ellos podían viajar en el de preescolar, primaria o en el de sexto? En cuanto a los instrumentos, diseñamos una prueba diagnóstica ¿para qué? Para saber si los estudiantes podían determinar probabilidad simple, reconocían que era un número entre 0 y 1, para reconocer que la probabilidad se relaciona también con la unión de conjuntos, para saber si sabían la noción de espacio muestral y por supuesto, una parte de acá, la subestructura que estábamos nombrando es que los estudiantes puedan reconocer que la probabilidad de un evento puede ser 0. Cuando hablamos de los instrumentos de regulación de la información, tenemos el diario del profesor que consta de la dimensión cognitiva y la dimensión afectiva. En este caso resaltamos un grafo donde efectivamente el profesor llena esta información, relativo al verde si es total, el rojo si es nulo y el amarillo si es parcial. Aquí está, por ejemplo, los estudiantes también llenan lo que se llama un matematógrafo, es un instrumento que les permite como, bueno, identificar cómo se sintieron en la tarea, en el desarrollo de la tarea, en cuanto a la parte afectiva. El examen final, que efectivamente queríamos mirar, bueno, los estudiantes ya entienden que hay cambio de espacio muestral, ¿cierto? Y que hay características que son importantes para determinar la probabilidad solicitada.
El sistema ACE, por supuesto, que es un sistema diseñado en la herramienta Excel para recoger y organizar toda la información y poder establecer conclusiones y, por supuesto, el nuevo diseño. Establece la tarea, por ejemplo, es un criterio que es el criterio 2.2 que establece organizar los datos, relaciona con sus errores y relaciona con los criterios de logro. Y, por supuesto, nos bota algunos resultados, las expectativas afectivas. Entramos entonces al proceso de implementación de la unidad didáctica de nuestra propuesta. Cuando empezamos a tener las sesiones con los estudiantes, aparecieron varios inconvenientes a lo largo de algunas sesiones y el docente siempre hace reflexión con respecto a estos sucesos que ocurren en el aula. Dijimos, vamos tomando nota de esto y cuando tengamos los resultados de haber introducido los datos en el sistema ACE, miramos si hay concordancia entre lo que observamos y los datos numéricos que nos arroja el sistema, para después poder pasar a la evaluación. En la evaluación que hicimos entonces, el docente siempre observa ciertas situaciones, pero las miradas son muy subjetivas y necesitamos hacer una codificación para que el sistema ACE realmente nos arrojara números que nos permitieran saber qué tal nos fue. Entonces lo que hicimos fue codificar, por ejemplo, todos estos rojos con números ceros, todos estos amarillos con números 1 y los verdes con números 2, de tal manera que el sistema pudiera sacar ciertos promedios. Al igual, con este proceso, las caritas más tristes las calificamos desde 0, de tal manera que la carita más feliz que daban los estudiantes la evaluamos con un 4. Este sistema después nos arrojaba ciertos datos con respecto a, digamos, en el objetivo 1, que queríamos que fuera el proceso de formular, alcanzamos una activación de un 76%, y así nos va arrojando datos con respecto a lo que pretendíamos y a cada uno de nuestros objetivos. Por ejemplo, cuando hablamos de las capacidades matemáticas fundamentales, resaltamos mucho esta, que es el proceso de matematización, que es uno de los procesos que más se resalta en el colegio donde aplicamos la unidad didáctica. Después empezamos a mirar, bueno, ¿y toda esta información para qué nos sirve? Las barritas en azul corresponden a activación total por parte de los estudiantes, las verdes a activaciones nulas, quiere decir que nos fue muy bien en algunas tareas, muy mal en otras tareas. ¿En cuáles nos fue muy bien? En picas y fijas, que es la primera tarea, y en la tarea de ejército los estudiantes lograron una activación total en un gran porcentaje, mientras que en buses, por ejemplo, no fue tan efectivo. Fuimos y miramos, bueno, ¿y por qué no fue tan efectivo? No, es que incurrieron mucho en errores del tipo errores aritméticos, y venga, ¿y en qué tarea fue que se falló todo eso? Bueno, en la tarea buses. Ya sabemos entonces, con respecto a la dimensión afectiva, por ejemplo, también tuvimos datos donde el profesor valora de manera muy alta que si hay una relación de la vida diaria con la temática y el proceso de matematización que están llevando los estudiantes. En aspectos que afectan la motivación, estas valoraciones eran las de 0 a 4 y nos dimos cuenta que tuvimos promedios por encima de 3 la gran mayoría, que fue satisfactorio. Cosas buenas y cosas malas. Entonces, la intuición fue muy favorable para la implementación. Cosas malas, no se logró concretar el modelo de la probabilidad condicional y esto entonces generó que hubiera una ruptura entre los sistemas de representación y el modelo. O sea que hay cosas que reparar. ¿Qué vamos a reparar? Hay cosas que son pormenores porque los podemos reparar ordenando, reduciendo, incluyendo, excluyendo, pero hay otras cosas que requieren cambios más significativos, sobre todo en la tarea 2 y la tarea 6, que nos dimos cuenta que habían problemas desde la formulación, que los estudiantes no lograron sistemas de representación concretos y el modelo siempre fue un gran inconveniente. Y esto repercutía también en la dimensión afectiva. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a atender a todos los cambios? ¿A cuáles y por qué? ¿Cómo vamos a intervenir en nuestra unidad didáctica? Vamos a modificar las tareas del objetivo 1, aprovechando la tarea picas y fijas, que tiene varias fortalezas, y tratando de mejorar la tarea buses. Entonces, picas y fijas es un juego que se hace con los estudiantes donde ellos tienen que adivinar un número que está en mi cabeza. Profe, tu número es el 2947. Yo comparo este número con el que está en mi cabeza y le digo al estudiante, tienes una fija. Quiere decir que uno de los números que él me dijo está en mi cabeza y además está en la posición correcta. Miremos otras jugadas que hacen los estudiantes. Por ejemplo, cuando el estudiante me dice 5190, yo le digo, tienes 2 picas. Quiere decir, 2 de esos números están en mi cabeza, pero no están en la posición correcta. Hay muchas jugadas hasta que el estudiante empieza a tratar de entrelazar toda esta información y termina diciendo cosas como, profe, aquí quiere decir que ningún número está en tu cabeza. No, ninguno está en mi cabeza. Profe, y acá 2 números están en tu cabeza y están donde deben estar. Sí, ahí están. Ah, bueno, profe, y estos son los 4 números que están en tu cabeza, pero no están en el orden correcto. Exacto. Ok, yo creo entonces que tu número empieza por el 1 y por el 9, pero no estoy seguro si terminas en 8.3 o terminas en 3.8. Y ahí estaba inicialmente la tarea. ¿Cómo la modificamos? Es bueno, todo esto que el estudiante está viendo de manera intuitiva hay que aterrizárselo un poco. Entonces vamos a explicarle. Mi número era 1983, pero tú no lo sabes. Lo que vas a hacer es tratar de llenar esos 4 espacios con 10 valores.
Entonces, lo que tú realmente estás haciendo es una permutación de 10 entre 4, lo que te genera 5040 posibilidades. Realmente estás adivinando en la primera jugada porque una de 5040 mejor juega al baloto que de pronto te va mejor. Cuando el estudiante empieza a valorar ciertas jugadas como estas, ellos dicen, uy, no, pero ¿cómo así que no tengo nada? Lo que no se dan cuenta es que es una situación favorable porque tú estás empezando a descartar números y quiere decir que ya no tienes una permutación de 10 entre 4, sino de 6 entre 4. Tus posibilidades se reducen a 360. Cuando tenemos una opción como estas, donde ya tus 4 números son los que están en la cabeza, entonces cancela los 2 que te faltan y te quedan estos 4 números para jugar. Y con esos 4 números tienes una permutación de 4 en 4, que ya son solo 24 posibilidades, que es un cambio abismal con respecto a las 5040 que tenías inicialmente. Quiere decir entonces que con esta que me dicen 2 fijas y con toda la información que he visto, profe, definitivamente fijas el 1 y el 9, pero no sé el 3 y el 8, porque pueden ser 8 y 3 o 3 y 8. Quiere decir que después de todo el juego él realmente tiene una opción de 2. Yo así jugaría al baloto. La idea es mostrarle al estudiante que esta reducción de posibilidades tiene que ver directamente con un cambio en el espacio muestral. Y esto queremos aprovecharlo para la tarea UCES. La formulación la dejamos igual. Pero entonces, en vez de arrojarle al estudiante una pregunta del tipo, ¿qué pasa con tal cosa sabiendo que tal otra? Entonces lo que hicimos fue generarle preguntas más pequeñas, ayudarle a que organice la información. Entonces generamos una tabla que los estudiantes iban llenando y le dijimos entonces, bueno, la situación de sabiendo que se la cambiamos por una charla entre el coordinador del colegio y el primer conductor del bus. El primer bus que llegó al colegio fue el de sexto y el coordinador dijo, ah, este bus no viene lleno. Entonces le dice, señor conductor, ¿y cómo viene el bus que viene detrás, el de primaria? Y el conductor le dice, la verdad no sé, profe, yo salí y ni me fijé. Pero pues eso es como mitad y mitad, o sea, puede que venga lleno, puede que venga vacío. La primera pregunta es con los estudiantes, bueno, ¿tú crees que el conductor tiene razón? O sea, realmente con toda la información que tienes, uno puede decir que es mitad y mitad, y se acabó. Entonces le proponemos a los estudiantes que resalten las posibilidades en la tabla que ellos ya llenaron, es decir, esta de acá. Los estudiantes pueden irse 3 en un bus, 4 en otro bus, 3 en otro bus, quedan 2 sillas libres, o pueden irse 3, 3 y 4 y efectivamente quedan 2 sillas libres. Entonces, se le dice al estudiante, por favor, resalta en la tabla aquellos donde ocurre lo primero que observó el coordinador. Entonces, ocurre acá y ocurre acá. Es una reducción en el espacio muestral, ya no son las 6 posibilidades, sino que ahora son 3. Y al estudiante se le dice, bueno, y ahora de esas 3, ¿en cuánto ocurre lo otro que el coordinador quiere saber? Es decir, que el bus de primaria venga con el cupo completo. Y señala estas 2. Es decir, que él puede decir finalmente que la probabilidad de esa situación es de 2/3 y no de 1/2 como ponía el señor conductor en un principio. ¿Qué nos permite hacer todo esto? Nos dimos cuenta que cuando planeamos los ejercicios, nosotros pensamos muy como profesores y esperamos que los estudiantes hagan muchísimas cosas como están en nuestra hermosa cabeza, pero los estudiantes responden a una situación académica. Ellos se ven abocados a una necesidad y la responden como estudiantes. Y por más que nosotros queramos que ellos intuyan y concluyan, hay que brindarles más herramientas para que de verdad este conocimiento se alcance. Algunas conclusiones de nuestro trabajo. Nosotros nos dimos cuenta que nuestro trabajo es un aporte para aquellos profesores que se interesan en la probabilidad de manera general y muy particularmente aquellos profesores que se preocupan por la probabilidad condicional, que es un tema que está un poco descuidado en las instituciones educativas. Creemos que tenemos una herramienta que le permite a nuestros colegas trabajar con muchachos de grado 11º y acercarlos a situaciones que son muy cercanas para ellos, tales como lo del ejército, como vas a escoger una carrera, qué vas a hacer de tu vida. Es un aporte para la problemática que presentan los estudiantes en cuanto a que confunden la probabilidad simple con condicional, en que acá le podemos decir, mira que no todo es tan simple. Las decisiones que tú tomas en la vida generalmente vienen condicionadas con situaciones que te han ocurrido antes o que te están ocurriendo en el mismo momento. Y creemos que tenemos una propuesta que se enfoca en el uso de los recursos y materiales que generan y realmente capturan el interés de los estudiantes. Nosotros queremos finalmente agradecer al doctor Pedro Gómez, que es el director de la maestría, a María Fernanda Mora, nuestra tutora, a todos nuestros compañeros por los aportes que han hecho, que han enriquecido nuestro trabajo, a Paola y Andrés, que han estado a cargo de la maestría en algunos momentos, principalmente a la institución donde pudimos trabajar, a los estudiantes que enriquecieron nuestro trabajo y finalmente a cada uno de ustedes por estar acompañándonos hoy y habernos aguantado durante este proceso largo de 2 años. Muchísimas gracias.
Les presento a María Fernanda Mora, tutora del Grupo 5. Listo. Muy buenos días a todos. Grupo 5, Sergio, Diana, Rosemary y Camilo. Destaco la gran capacidad que mostraron a lo largo de la maestría para el trabajo en grupo, que para mí es reflejo, entre otras cosas, del respeto por la idea del otro y por las ideas propias, y por el reconocimiento de que ninguna de esas ideas es una verdad absoluta. Solo ideas que van mejorando conforme se pongan en juego frente a otros. Por sus ganas de aprender, que además se notan en esta presentación que acaban de hacer. Hacer cada día mejores profesionales, que se refleja en su disciplina y constancia. Características que les llevaron a tener una dinámica clara de trabajo, que les permitía entregar con una puntualidad extraordinaria cada una de las actividades y a tener propiedad, cada uno de ustedes, sobre el tema que estaban abordando. Por ser las personas agradables, que en los pocos tiempos que tuvimos la oportunidad de compartir personalmente, me hicieron sentir muy bien. Estará en mi mente como uno de los mejores, o como uno de mis mejores recuerdos en la vida, el compartir del día 14 de mayo. Espero haber contribuido con cada comentario que les hacía en cada una de las actividades a lo largo de estos 2 años, pues era el objetivo más importante de este reto profesional. Por mi parte, no dejé de aprender de ustedes en ningún momento. Les deseo a ustedes, Grupo 5, esto que se me pase aquí en el celular está como complicado. Aquí voy. Y por supuesto a todos quienes hacen parte de este excelente grupo de nuevos magíster en educación matemática, muchos éxitos, que importantes oportunidades se presenten en su camino y contribuyan a su crecimiento profesional y personal, pero sobre todo contribuyan a la felicidad de cada uno. Por último, quiero dar un agradecimiento público a la persona que ideó todo esto, a la persona que disfruta al compartir con su conocimiento con otros. Gracias, Pedro, por haber confiado en mí y haberme encomendado esta gran responsabilidad. Muchas gracias a todos.